Bien, estamos en la diapositiva 7, ¿sí? Del PowerPoint llamado Unidad 2, primera etapa de crítica. Hablamos sobre la irrupción de crítica, ¿sí? En 1913 en el campo periodístico argentino. Su primer lema, ¿sí? En ese momento fue impersonal e independiente, ¿sí? Entonces, estableciendo claramente un objetivo que no tenía nada que ver con ser una tribuna de doctrina, como hubiera sido el Diario de la Nación, ¿sí? Fundado por Natalio Botana, lo repetimos, sale a la calle con 5.000 ejemplares, no tenía talleres propios, utilizó los talleres de los hermanos Rosso para poder imprimir. En esta época salía siempre con una caricatura en tapa, una caricatura que tenía que ver con la situación política, siempre alguna burla por lo general, alguna situación de actualidad. Era un diario sábana de 8 páginas. Estaba inspirado, lo repetimos, en Última Hora, en cuanto a su estética y su propuesta. Ahora, había una diferencia, y es que Última Hora era apolítico. Y Crítica, a pesar de su lema impersonal e independiente, sí tenía una bajada política por parte de su director y dueño Natalio Botana. Natalio Botana era conservador y con su diario él se va a expresar en ese sentido, ¿sí? Va a querer que su diario sea una especie de lugar de expresión de las distintas fuerzas y facciones conservadoras para poder ganar adeptos en este sentido entre los lectores. Así que ahí hay una diferencia con Última Hora, el diario del cual provenía Natalio Botana. O sea, va a ser un diario para las masas, pero conservador, opuesto a los radicales, al partido radical, ya que la mayoría de los vespertinos apoyaban a los radicales, ¿sí? Que eran una propuesta política más bien popular. Y también iba a estar en contra de los socialistas. Entonces lo que quiere es intentar dialogar con los sectores de poder y de influir en los sectores populares, ¿no? Hacer una especie de mediación. Va a tener dos objetivos, entonces, durante esta primera etapa de existencia del diario Crítica, que va de 1913 a 1920-21. ¿Cuáles son? 1. Construir un espacio panconservador. 2. Marcar posición aliadófila en la Primera Guerra Mundial, que se desata en 1914. Entonces vamos a hablar ahora de cuáles son las posturas del diario Crítica con respecto a algunos temas de actualidad de la época, ¿sí? Entonces, con respecto a la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914, va de 1914 a 1918, ¿sí? ¿Cuál es la postura de Crítica? Es marcadamente aliadófila, o sea, a favor de Inglaterra, Francia y Rusia, aunque Rusia después, el Imperio Ruso después se transforma en la Unión Soviética en 1917. Es marcadamente aliadófilo. Y Botana hace de la guerra, ¿sí?, una especie de un eje del diario, ¿sí? O sea, el diario comienza a publicar muchísimo acerca de la Primera Guerra Mundial. Incluso publica notas que después las traduce en el diario, aparece en la versión en inglés y en francés. Con lo cual el diario comienza a tener cierta repercusión en Inglaterra y en Francia, debido a estas notas publicadas, que se publicaban con sus traducciones respectivas a estos idiomas. Bien, eso con respecto a la guerra, o sea, muy en contra completamente en contra del eje, ¿sí? O sea, Alemania y Austria, Hungría, que eran los que conformaban el eje, ¿no? El eje en contra de los aliados. Entonces, estaba tan en contra del eje que Botana polemizaba y se peleaba con el diario alemán que se publicaba en Buenos Aires.
Entonces el diario alemán publicaba algo y Botana le contestaba a través de crítica con alguna nota muy vehemente, ¿sí? Entonces el diario alemán volvía a contestarle la crítica con otra publicación al día siguiente, y entonces Botana otra vez publicaba algo contra ese diario, el diario de los alemanes en Buenos Aires, ¿sí? Cosa que después fue un problema porque los lectores de crítica no leían al diario alemán, así que no entendían nada de qué se trataban esas discusiones en las columnas del diario. Bien, con respecto al radicalismo, al partido radical, era marcadamente antirradical. Botana era completamente antirradical, criticaba mucho al partido radical y a su candidato a presidente, que era Hipólito Yrigoyen. Lo acusaba de tener ideales precarios, de no tener un programa. ¿Sí? Con respecto al socialismo, era también marcadamente antisocialista. Botana, en otras palabras, crítica el diario de Botana. Acusaba al socialismo de ser un montón de extranjeros, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, los inmigrantes, muchos socialistas eran inmigrantes. Había una gran cantidad de inmigrantes en esa época. Con respecto a la ley electoral Sáenz Peña, que se había sancionado un año antes de que naciera Crítica estaba en contra, ¿sí? Como conservador que era Botana, él no estaba a favor de la ley electoral Sáenz Peña, porque consideraba que iba a traer el voto traición. ¿Sí? En otras palabras, las personas iban a decir en público: yo voto a este o a aquel, y después en el cuarto oscuro iban a votar otra cosa distinta. En la opinión de Botana y otras personas y sus allegados, esto estaba mal. Bien, con respecto al partido conservador, recordemos que en 1914 se dividió el partido conservador y los disidentes se fueron con los demócratas progresistas de Lisandro de la Torre, quedando el partido conservador tradicional liderado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Marcelino Ugarte. Estos conservadores tradicionales van a ir a elecciones en 1916 y van a perder contra el Partido Radical. ¿Sí? Entonces, estas son las posturas del diario Crítica con respecto a estas cuestiones de la agenda del momento. Estamos hablando de la segunda década del siglo XX, ¿no? La segunda década va entre 1910 a 1920. Bien, ¿qué pasa entonces con el diario Crítica? Entra en una decadencia con muchos problemas a partir de 1917 aproximadamente, ¿sí? Va a entrar en una crisis muy grande. ¿Cuáles son las razones de esa crisis? Bien, ya dijimos una de ellas, fue que alienó a sus lectores al incurrir en discusiones con un diario escrito en otro idioma, en alemán, ¿sí? Como era cuando discutía con el diario alemán a causa de cuestiones que tenían que ver con la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí comenzó como una especie de alejamiento de sus lectores. Después, en 1916 ganaron los radicales las elecciones, con lo cual, obviamente, la mayoría de los lectores de diarios no eran conservadores, ¿sí? Entonces, eso otro motivo ¿no? de alejamiento del diario o de desalineación de la postura editorial del diario con la ideología de la mayoría, de una gran parte de lectores. También otro problema era que el diario fue el aumento del precio de papel causado por la Primera Guerra Mundial, que hizo que se encarecieran mucho los costos de publicar un diario. Otro problema que tuvo era que al no tener talleres propios, eso encarecía la producción del diario porque tenía que tercerizarlo, y además se perdía de tener la primicia de muchas noticias. ¿Por qué? Porque tenía que sacar, digamos, hablando en criollo, tenía que sacar turno para imprimir en los talleres de los hermanos Rosso, y por el tiempo que habían imprimido y sacaban los diarios a la calle, ya la noticia la había publicado otro antes,
¿sí? Otro diario, por ejemplo, el diario La Razón, que sí tenía sus propios talleres e imprimía bien temprano a la mañana y salían los diarios, bueno, era un vespertino, imprimía temprano y salía la noticia antes que las noticias en crítica. Bien, entonces, todas estas cuestiones van a hacer que el diario entre en una crisis profunda y prácticamente desaparece. Para 1919-1920 el diario ya casi había desaparecido. Y bueno, o sea, vendía 19.000 ejemplares nada más contra La Razón, que vendía 90.000. ¿Sí? Entonces parecía inminente el cierre del diario. Pero Botana no se dio por vencido. Decidió apostar nuevamente, volvió a invertir. Cuando parecía que todo se terminaba, decidió comprar una nueva propiedad para hacer su diario ahí, con talleres propios. ¿Sí? Invirtió mucho dinero, a pesar de estar prácticamente en la bancarrota. Y en el año 1921 reinaugura el diario. ¿Sí? 1921 vuelve a inaugurar el diario en esta nueva planta, ¿sí? Con oficinas y talleres propios y con el objetivo de competir contra el número 1, que en ese momento era el diario La Razón. ¿Sí? Lo que quería era sobre todo disputarle el espacio de la quinta edición. La quinta edición es la que salía a la medianoche en aquella época, ¿sí? En que había diarios en papel. Entonces, con esa idea, él reinaugura su diario en 1921. ¿Sí? Botana había tomado conciencia, ¿sí? Con los nuevos cambios que hubo, ¿no? O sea, ya en la década del 20, se da cuenta que un diario no puede subsistir embarcado en luchas políticas si no es parte de una estructura política o de un partido político. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Si era un diario comercial, no podía meterse en una lucha política, porque eso podía insumirle un gasto muy grande y hacer que no sea económicamente viable. Mientras que los partidos políticos seguían teniendo sus diarios y lo afrontaban como un gasto de la política. Bueno, tenemos que gastar tanto para tener nuestro diario, y no importa si el diario da plata o no, es un gasto de la política. Botana, que no pertenecía, no estaba en una estructura partidaria, le gustaba meterse, pelear, etc., pero no tenía un proyecto político. Se dio cuenta de que no podía tener un diario con esa impronta, ¿sí? Entonces tenía que ser un producto atractivo el diario, que atraía suficiente cantidad de lectores, ¿sí? Muchos lectores de todo tipo, de todas las ideologías y todo lo que sea, simplemente gente que quiera comprar el diario, porque de esa manera podía atraer avisos, no solamente vender muchos diarios, sino que además bajar los costos de producción, porque eso atraería publicidad a las páginas del diario, ¿sí? Lo cual aumenta las posibilidades de que sea un buen negocio. Bien, entonces con eso en mente, ¿sí? Se va a reinaugurar el diario y va a comenzar la segunda etapa de crítica, que va a ser toda la década del 20. Y eso lo vamos a comentar en el próximo video.